Continuamos con el proceso de generación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un componente que elaboran los macrófagos, pero que más bien por sí solo no resulta tóxico, sino que el óxido nítrico se tiene que unir con radicales de oxígeno para poder realizar una reacción química que nos va a dar como resultado componentes reactivos y tóxicos. En este caso, la función del óxido nítrico pues es en sí obtener elementos químicos para poder eliminar a las bacterias, a los hongos, algunos protozoarios e incluso algunas células tumorales. Aquí, gracias a la generación de óxido nítrico, vamos a tener una gran diferencia con los macrófagos, ya que existen dos tipos de macrófagos que se denominan macrófago M1 y macrófago M2. El macrófago M1 es el macrófago que va a generar óxido nítrico para poder fagocitar y eliminar a los agentes patógenos, y este componente lo utiliza para poder destruirlos. Mientras que el macrófago M2 no tiene la capacidad de elaborar este elemento que es el óxido nítrico. Entonces el M1 sí elabora óxido nítrico, mientras que el M2 no lo elabora porque el M2 se encarga de elaborar componentes diferentes. Ahora bien, los macrófagos M1 son los macrófagos que van a actuar en el momento de que se activa la inflamación para poder fagocitar a los agentes patógenos y eliminarlos, y también en la liberación de citoquinas. Recuerda que las citoquinas se liberan gracias a la unión de los receptores que contiene el macrófago al PAN, ¿sí? Al detectar algún patógeno molecular asociado a patógeno, empieza la secreción de las citoquinas, y estas citoquinas, como te expliqué anteriormente, ayudan a activar y a estimular a los linfocitos T y también a estimular a los linfocitos B. Recuerda también que el macrófago también es una célula presentadora de antígeno, entonces prácticamente la función del macrófago M1 es esa: participar como célula presentadora de antígeno, elaborar citoquinas que nos van a ayudar en el proceso de inflamación y eliminar a los agentes patógenos por medio de la fagocitosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa al momento de una lesión? Cuando en una lesión ya tanto los neutrófilos como los macrófagos han eliminado a los agentes patógenos, es decir, que queda limpia la zona de agentes patógenos, entonces necesitamos pasar de un proceso de destrucción a un proceso de reparación, ¿sí? Destrucción porque si ocurre una lesión, pues prácticamente esta zona de invasión es una zona destruida. Entonces, ya cuando la zona, gracias a los macrófagos y a los neutrófilos, ha sido limpiada, ¿sí? Cuando se han eliminado los agentes patógenos, entonces necesitamos reparar la zona. ¿Por qué? Porque necesitamos restaurar las células que han sido eliminadas, ¿sí? Las células que han sido lesionadas, y necesitamos pasar a un proceso de cicatrización. En este caso, los macrófagos M1 ya no participan, sino que se transforman ahora en macrófagos M2, ¿sí? Porque ahora van a empezar a liberar sustancias, pero ahora sustancias reparadoras, ¿sí? Y necesitan forzosamente también empezar a secretar citoquinas, pero citoquinas antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque necesitamos bloquear el proceso de inflamación para que se les permita poder reparar el tejido dañado y empezar con el proceso de reparación celular. Entonces esa es la gran diferencia. Primero participan los macrófagos M1, que son los que fagocitan y también activan el proceso de inflamación, y de ahí se transforman en macrófagos M2 para poder participar en el proceso de cicatrización celular.
Ahora, ¿cómo se activan los macrófagos? Los macrófagos se activan de la misma manera en que se activan los neutrófilos. Recuerda que al momento de una lesión tisular, ¿sí?, ocurre una lesión e invasión microbiana, pues recuerda que las células que han sido dañadas o han sido lesionadas liberan los DAMs, o también conocidos como alarminas, ¿sí? Entonces, cuando ingresan también las bacterias, recuerda que las bacterias o estructuras de las bacterias, virus, hongos, parásitos, el organismo los detecta como patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estos dos componentes ayudan a la activación de las células endoteliales y que de esta manera pues ocurra el proceso de migración primero de los neutrófilos. Ya cuando llegan los neutrófilos, los mismos neutrófilos, recuerda que también liberan proteínas quimiotácticas que van a atraer a los monocitos, y de la misma manera van a pasar por un proceso de migración para que el monocito, ahora al llegar al tejido dañado, se le reconozca como macrófago y comience su actividad fagocítica, ¿sí? Recuerda que comenzaría con su actividad fagocítica para los patógenos, y de ahí comienza también con la fagocitosis de los neutrófilos apoptóticos. ¿Qué es lo que pasa también aquí? Que los macrófagos, cuando liberan citoquinas, en este caso la interleucina 12 ayuda a la activación de un tipo de linfocito. ¿Pero qué tipo de linfocito activa? Activa al linfocito llamado natural killer, ¿sí? Y a la vez el linfocito natural killer, gracias a esta activación que procede de los macrófagos, las células natural killer comienzan a secretar una citoquina llamada interferón gamma, y este interferón gamma a la vez estimula a los macrófagos para poder producir óxido nítrico, y de esta manera les ayuda en su proceso de fagocitosis para la eliminación del agente patógeno. Entonces, prácticamente el macrófago ayuda en la estimulación del linfocito natural killer para que éste secrete interferón gamma, y a la vez esta activación ayuda a activar o a estimular a que se haga la fagocitosis más eficiente por medio de los macrófagos, porque recuerda que el sistema inmune, a pesar de que son dos líneas diferentes, tanto inmunidad innata como inmunidad adquirida, porque recuerda que el macrófago es parte de la inmunidad innata, así como el neutrófilo y las células dendríticas, ya los linfocitos son parte de la inmunidad adaptativa. Pero recuerda que estas líneas se complementan entre sí para poder eliminar al agente patógeno. Receptores. ¿Cuál es la importancia de que los macrófagos contengan diferentes tipos de receptores? ¿Sí? Recuerda que te había comentado que contienen diferentes receptores, ¿sí?, como los receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo TOL y tipo NOP, que nos van a ayudar, o que son los sensores de la invasión para que puedan detectar cualquier agente patógeno. Pero además de los receptores para poder detectar a los PANS, los macrófagos necesitan tener diferentes receptores. ¿Por qué? Necesitan tener receptores de citoquinas, porque recuerda que cuando los neutrófilos llegan y son activados, también secretan citoquinas, y estas citoquinas ayudan a activar a los macrófagos para que también puedan llegar como sistema de apoyo en el proceso de fagocitosis y reparación celular. Entonces, si los macrófagos no tuvieran receptores de citoquinas, entonces no podrían ser activados por las citoquinas que liberan los neutrófilos. Entonces, por eso contienen también receptores de citoquinas. Ahora también contienen receptores de complemento y receptores de anticuerpos. ¿Por qué? Recuerda el proceso de ozonización, que es la fagocitosis tipo 1 y fagocitosis tipo 2. Recuerde que en la fagocitosis tipo 1, en el proceso de ozonización, las bacterias eran
ozonizadas por medio de los anticuerpos, que funcionan como señalizadores para que en el caso de los neutrófilos los reconozcan y las puedan fagocitar. Y recuerda que la fagocitosis tipo 2 ahora ya no se utilizan anticuerpos, sino que se utilizaban moléculas del complemento, ¿cierto? Los macrófagos tienen la función similar en el proceso de fagocitosis como lo hacen los neutrófilos. También pueden detectar agentes patógenos que han sido ozonizados por medio de moléculas de complemento, que vendría siendo la fagocitosis tipo 2, y también detectan bacterias o agentes patógenos que han sido señalados con los anticuerpos en el caso de fagocitosis tipo 1. Entonces también por eso necesitan tener este tipo de receptores, ¿no? He ahí la importancia de los distintos receptores que deben de tener este tipo de células. Ahora pasemos a un tema importante que es el destino del material extraño. ¿Qué sucede aquí? Cuando ingresa algún agente patógeno o algún material extraño por vía intravenosa, es decir, cuando se inocula dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Intravenoso quiere decir todo lo que esté dentro de algún vaso sanguíneo, pues cuando lo detectan, recuerda que el torrente sanguíneo, la circulación sanguínea, está conectado con los diferentes órganos que conforman pues a un organismo. En este caso, recuerda también que los macrófagos, dependiendo del órgano en el que estén, pues se les denomina de acuerdo en el sitio donde se coloquen, pero pues siguen siendo macrófagos y cumplen con estas funciones de fagocitar a los agentes patógenos. Entonces, cuando se introduce algún agente extraño o algún material extraño por vía intravenosa, por ejemplo, en el caso del perro, cuando la circulación llega al hígado, los macrófagos que están en el hígado, que se llaman células de Kupffer, pues van a eliminar, detectan a estos agentes patógenos y los eliminan. Mientras que en el caso del gato, pues la principal eliminación de los agentes patógenos que se encuentran por vía intravenosa van a ser eliminados por los macrófagos pulmonares intravasculares, ¿sí? Porque recuerda que para que la sangre se pueda oxigenar, tienen que pasar por este órgano que es el pulmón para poder ser oxigenado. Entonces, al momento de pasar la sangre por este órgano, también ocurre como un tipo filtro y todo el material extraño, los agentes patógenos, pues van a ser fagocitados por estos macrófagos, ¿sí? Y en el caso del perro, pues ocurre principalmente por el hígado, y en el caso del gato, pues el pulmón es el que cumple la función principal como filtro de la sangre. Ahora, ¿qué pasa también? Resulta que además del hígado, el vaso también es un filtro muy importante. De hecho, el vaso tiene una capacidad mucho más eficiente de filtrar y eliminar el material extraño de la sangre. Es mucho más eficiente que el hígado. Pero como el hígado tiene más tamaño, pues resulta que el vaso, a pesar de que es más eficiente, pues este filtra en menor cantidad. Ahora, ¿qué pasa también? Que el hígado, ¿sí? Las células fagocíticas del hígado expresan un receptor que se conoce como CD35, ¿sí? O sea, las células de Kupffer expresan un receptor que se llama CD35 y este receptor detecta principalmente un componente del sistema del complemento que es el C3. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Que todos los agentes patógenos, ¿sí? Todos los antígenos o todos los agentes patógenos que han pasado por el proceso de ozonización, pero por medio de la fagocitosis tipo 2, es decir, donde se utiliza el sistema del complemento, pues el hígado los va a detectar, en este caso los macrófagos, y los van a eliminar. Y en el caso del vaso, tiene la capacidad de detectar los agentes patógenos, pero que han sido marcados con anticuerpos, es decir, que han pasado por el proceso de ozonización, pero con las moléculas del anticuerpo, ¿sí? Entonces, a diferencia del vaso, recuerda eso, que el vaso tiene la capacidad, sí, de eliminar los agentes patógenos, pero que han sido marcados
con los anticuerpos y el hígado tiene la capacidad de eliminar a los agentes patógenos, pero que han sido marcados con moléculas del complemento. Pero ambos tienen esta función de filtrar la sangre y pues eliminar este material extraño que los receptores detecten al momento de que pues todos los vasos que circulan por estos órganos, pues cuando la sangre ya tiene contacto con estas células, es cuando empieza todo este proceso de limpieza de la sangre. ¿Sí? Ahora, como podemos ver en esta pequeña historieta, ya toda la bacteria que ha sido ozonizada con algún componente, en este caso es el C3b, que es el componente del complemento, si ya la bacteria ha sido marcada, prácticamente el macrófago ya la detecta para poder eliminarla. Entonces, si la bacteria o algún tipo de parásito ha sido marcado con un anticuerpo o algún elemento del sistema de complemento, prácticamente ya es un asunto de eliminación. Entonces prácticamente los macrófagos, que pueden ser en este caso del vaso, los macrófagos del hígado, pues ya se la van a comer, es decir, la van a fagocitar. Y esto es un proceso por el cual el sistema inmune se encarga de mantener pues limpio o libre de patógenos al organismo para que estos no puedan producir enfermedad. Ahora, destino del material extraño. No solamente existe la vía intravenosa, también existen otras vías, ¿sí? Como la vía subcutánea. ¿Cuál es el principal ejemplo de la vía subcutánea? Las vacunas. Las vacunas se aplican por vía subcutánea. Ahora, enfócate a la imagen. Tenemos aquí una vacuna, se aplica una vacuna, X vacuna, puede ser parvovirus, moquillo, leucemia felina. Se aplica una vacuna, entonces se ingresan aquí por vía subcutánea los antígenos vacunales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que debajo de la piel o en la parte subcutánea de la piel se encuentran células dendríticas, que en este caso las células que se encuentran en esta zona se les conoce como células de Langerhans. Pero resulta que además de células dendríticas también vamos a encontrar pues macrófagos, ¿sí? Recuerda que los macrófagos, tanto como las células dendríticas, tienen la función de participar como células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ingresamos la vacuna, ¿sí? Ingresamos antígenos vacunales, muestras del antígeno, entonces tanto el macrófago como la célula dendrítica toman una muestra y se la llevan a presentar a los linfocitos T. Entonces los linfocitos T se activan y empieza un proceso también de activación de los linfocitos B, y los linfocitos B son los que nos van a generar los anticuerpos para el agente patógeno, o más bien para el antígeno vacunal que ha sido inoculado, y de esta manera se produce la inmunidad. Es por eso que la vía subcutánea es la vía más eficaz para poder obtener una inmunidad adquirida. Es por eso que la mayoría de las vacunas, o más bien todas las vacunas, se aplican por vía subcutánea. En algunas también viene marcada la vía intramuscular, pero la vía más eficaz es la vía subcutánea por este proceso. ¿Por qué? Porque debajo de la piel justamente vamos a encontrar a macrófagos y nos vamos a encontrar las células dendríticas, que recuerda, son células presentadoras de antígenos. Si el cuerpo no tuviera células presentadoras de antígenos, entonces no existiría una célula que llevara la información necesaria a los linfocitos T o a los linfocitos B para poder informarles contra qué antígeno deben de elaborar anticuerpos o contra qué tipo de agente patógeno tienen que actuar. Entonces, de esta manera, por eso se genera la inmunidad por medio de las vacunas, ¿sí? Entonces, existen diferentes vías, ¿sí? La vía intravenosa, ¿sí? En el caso de la vía intravenosa, por ejemplo, puede ser al momento de canalizar un paciente, al momento de colocar un catéter por vía intravenosa para poder aplicar una terapia de fluidos. Por ejemplo, si no tenemos buena asepsia, es decir, si no
tenemos buena limpieza de la zona y además el catéter está contaminado, por esta vía intravenosa podemos inocular bacterias, ¿sí? Y material extraño. Pero gracias a que tenemos a los macrófagos del hígado en el caso del perro, de los macrófagos del pulmón en el caso del gato, pues estas células que se encuentran en estos órganos nos van a ayudar a eliminar a estos agentes patógenos. Ahora, no solamente existe la vía intravenosa, tampoco nada más existe la vía subcutánea, sino que también tenemos otro tipo de vías, como cuáles, pues está también la vía respiratoria. Todas las partículas inhaladas, ¿sí? Material extraño como polvo o algunas bacterias, ¿sí? Que se introduzcan por esta vía, se van a pegar al moco, ¿sí? Y entonces se eliminan al toser o al momento de estornudar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí también? Que en los pulmones también tenemos macrófagos. Recuerda que también tenemos macrófagos pulmonares que también van a tener la capacidad de detectar a estos agentes patógenos y de eliminarlos, también de transportarlos para que estos puedan ser eliminados junto con el moco al momento de toser. Pero resulta que también por la vía oral, ¿sí? Como parte del sistema digestivo, también es otra vía de entrada, ¿sí? Ahora, los agentes patógenos que logren poder lastimar a las células del sistema digestivo y poder penetrarlas y poder llegar incluso a pasar hasta los vasos sanguíneos, pues son eliminadas por los macrófagos y los linfocitos T que se encuentran en los nódulos linfáticos mesentéricos, ¿sí? Por ejemplo, si existe alguna bacteria que se introduzca por vía oral por medio de la alimentación, puede llegar a penetrar las células del sistema digestivo y de esta manera puede llegar incluso hasta los vasos linfáticos y de los vasos linfáticos puede pasar también al torrente sanguíneo. Pero recuerda que en el sistema linfático pues se encuentran los nódulos linfáticos y si llega a esta zona pues ahí van a poder ser eliminados por las células del sistema inmune. También un dato importante, que algo o algún material o algún agente patógeno que ha sido inoculado o pudo entrar a través de vía intravenosa puede llegar también a ingresar a otro órgano. Por ejemplo, en el caso de que algún agente patógeno ingrese por vía digestiva y tiene la capacidad de poder pasar el torrente sanguíneo, de esta manera puede llegar a esta vía. No significa que por el hecho de que ingresa por vía respiratoria o ingresa por vía digestiva, no significa que no tenga la capacidad de poder ingresar al torrente sanguíneo. Sí tiene la capacidad, ¿por qué? Porque todos los órganos se comunican entre sí gracias al torrente sanguíneo, es decir, gracias a la circulación sanguínea, y recuerda también que tenemos a los vasos linfáticos que también están relacionados con la circulación sanguínea. Entonces, de esta manera, una bacteria que ha ingresado por vía digestiva podría también pasar al sistema respiratorio gracias a la circulación sanguínea. Entonces, de esta manera es cuando ocurren procesos en donde una bacteria que ha ingresado también por sistema respiratorio podría producir de cierta manera también algún daño en el sistema digestivo o algún daño hepático. Ahora, pasemos al siguiente subtema, que es la recuperación tras la inflamación. Anteriormente ya te expliqué que existen dos tipos de macrófagos, el macrófago M1 y el macrófago M2. Observa bien la imagen. Aquí tenemos una herida que viene siendo el día 0. Tenemos pues una herida, ¿sí? Y empieza el proceso de activación de la inflamación. En el proceso de activación de la inflamación, recuerda que las primeras células en llegar, ¿cuáles son? Son los neutrófilos. Entonces aquí vemos que las primeras células en llegar son los neutrófilos. Después de que se activan los neutrófilos, gracias a los neutrófilos empiezan a llegar los macrófagos, pero en este caso la activación de los macrófagos va a ser los macrófagos M1. ¿Por qué?
porque recuerda que los macrófagos M1 son los que van a producir el óxido nítrico, son los que van a fagocitar y son los que también van a secretar citoquinas inflamatorias. Ahora, pasando el tiempo o después del proceso de inflamación, ya cuando los neutrófilos y los macrófagos M1 logran eliminar a todos los agentes patógenos de la herida, necesitamos pasar a un proceso de reparación. Es ahí cuando los M1 se empiezan a transformar en macrófagos M2, porque ahora ya no necesitan tener esa actividad fagocítica, sino que ahora necesitan tener una actividad reparadora, ¿sí? Los macrófagos M2 tienen la capacidad de activar a los fibroblastos, y los fibroblastos son células que secretan colágeno, y el colágeno es una sustancia que nos va a ayudar en la reparación celular, que es lo que se le conoce como cicatrización, sí, que es la remodelación del tejido dañado. Es por eso que cuando ocurre una herida, pasando el tiempo ocurre el proceso primero viene el proceso de inflamación, de ahí viene pues el proceso de remodelación, y es lo que conocemos como cicatrización, ¿sí? Entonces esa es la gran importancia de los macrófagos también, que pues tienen esta capacidad también de participar en el proceso de destrucción, pero son los elementos o las células principales que participan en el proceso de remodelación y cicatrización celular, y también en el caso de la renovación de nuevos vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Desde un principio. Tenemos aquí un tejido y en este caso ocurrió un daño, ¿sí? Tenemos número 1. El tejido es dañado y las bacterias penetran, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso para que se inicie el proceso de inflamación en el caso de alguna herida, ¿ok? Por medio de esta herida, ¿sí? Por medio de esta herida, como se lesionan células y algunas mueren, es decir, se empiezan a liberar primero los DAMs, o también conocidos como alarminas. Recuerda que los DAMs o las alarminas son liberadas por las células muertas o las células que han sido dañadas del tejido que ha sido lesionado. Entonces, estos DAMs o alarminas, ¿sí?, que también a la vez ingresan bacterias, ¿sí?, ingresa el agente patógeno, que en este caso ya se detectaría como PANS, ¿sí?, como patrones moleculares asociados a patógenos. Estos elementos empiezan a activar a las células del sistema inmune. En este caso, punto número 2, las células del área dañada liberan químicos que estimulan a los mastocitos. Los mastocitos son células que se encuentran debajo de la piel o se encuentran en los tejidos, ¿sí?, que liberan histamina. Y la histamina nos va a ayudar a incrementar el flujo sanguíneo, ¿sí?, y también incrementa la permeabilidad vascular del vaso sanguíneo. ¿Para qué necesitamos incrementar el flujo sanguíneo y para qué necesitamos que el vaso sanguíneo sea más permeable? Es decir, que permita pasar elementos de la parte intravascular a la parte extravascular, es decir, fuera del vaso. Pues que ya cuando se liberan estas sustancias, ¿sí?, necesitamos que se empiecen a activar a los neutrófilos para que el mismo vaso sanguíneo permita su paso, ¿sí?, permita su paso por medio de la diaperesis, y estos macrófagos lleguen, se activen y empiecen pues a fagocitar. Ahora ya cuando los neutrófilos llegan y empiezan a fagocitar, son activados y es cuando los neutrófilos empiezan a liberar las proteínas quimiotácticas para los monocitos, que es cuando se empiezan a activar los monocitos, también pasan por su proceso de migración hasta llegar al tejido dañado, que es ya cuando se denominan macrófagos. A ver si lo entendemos un poco mejor.
ya colocando aquí los elementos de los macrófagos. Entonces tenemos aquí, punto número 1, tenemos la barrera física, ¿sí? Que es la piel, que recuerda que es parte de la inmunidad innata. Entonces aquí tenemos la lesión, ¿sí? La lesión de la piel, que en este caso ya sería el tejido dañado. ¿Sí? Entonces ya cuando se lesiona el tejido, cuando tenemos el tejido dañado, estas células liberan primero las alarminas, son las primeras en liberarse, ¿sí? Entonces se liberan las alarminas o los DANS, pero como también ocurre en la lesión el ingreso de agentes patógenos como las bacterias, entonces ya empieza en el reconocimiento de los PANS, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces aquí tenemos aquí primero DAMS, PANS, y se activan los mastocitos. Entonces los mastocitos liberan histamina y la histamina va a actuar en el vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Y cuál es el objetivo de aumentar el flujo sanguíneo? Que lleguen mucho más células del sistema de defensa de una manera más rápida, ¿sí? En mayor cantidad. ¿Y para qué necesitamos también que el vaso sanguíneo sea permeable? La permeabilidad vascular significa que el vaso sanguíneo va a tener la capacidad ahora de poder permitir que estas células ingresen del vaso sanguíneo al tejido dañado, ¿sí? Es decir, imaginen que las células endoteliales empiezan a tener estas separaciones para permitir el paso de las células del sistema inmune. Si no se activan por medio de la histamina o si no ocurre una permeabilidad vascular, pues prácticamente estas células endoteliales van a estar tan unidas que van a tener esta barrera que no permitiría pues el paso de las células del sistema inmune. Pero cuando se activan gracias a la histamina, pues las hace más permeables, ¿sí? Les permite el paso a las células del sistema inmune. Entonces tenemos histamina y recuerda, la primer célula en activarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que las alarminas, los PANS, junto con la histamina, van a activar a las células endoteliales. ¿Para qué? Para que las células endoteliales empiecen a secretar sus selectinas e integrinas y estas selectinas e integrinas comiencen a tener contacto con las selectinas e integrinas de los neutrófilos. ¿Sí? Recuerdan que se fijan y ya que están fijos, ya entonces gracias a la permeabilidad, ¿sí? De los vasos, del vaso sanguíneo, pues pasan por el proceso de diaperesis para que el neutrófilo pueda pasar del vaso sanguíneo al tejido dañado. Y ya en el tejido dañado, pues los neutrófilos comienzan a detectar a los PANS gracias a sus receptores, ¿sí? Gracias a sus receptores comienzan a detectarlos, comienzan a fagocitarlos, pero a la vez también empieza a secretar elementos como cuáles, como la molécula quimiotáctica que atrae a los monocitos. Entonces ya cuando los neutrófilos empiezan su trabajo a fagocitar a los patógenos, en este caso una bacteria gram negativa, empiezan con la secreción de esta proteína y de esta proteína va a empezar a activar a los monocitos. Y recuerda que también los monocitos contienen pues sus selectinas, sus integrinas, para poder también fijarse, así como lo hace el neutrófilo, y pasar por un proceso de diaperesis y llegar al tejido dañado. Pero recuerda que el macrófago, cuando está dentro del vaso sanguíneo, se le conoce como monocito. Ya cuando ingresa al tejido dañado, entonces ya se le conoce como macrófago. Ahora, ¿qué sucede también aquí? Que el macrófago, gracias a sus receptores tipo TOL, cuando detecta algún PAM, ¿sí? En este caso aquí el ejemplo les puse una lipoproteína, perdón, un lipopolisacárido de la bacteria gram negativa, comienza la síntesis de citoquinas, ¿no? Diferentes citoquinas como la interleucina 6, 23, la dosis y el factor de necrosis tumoral, pero resulta también que la liberación del factor de necrosis tumoral también va a atraer a más neutrófilos. Entonces, a la vez, el neutrófilo, cuando se activa, ayuda en la atracción
de los monocitos para que se conviertan en macrófagos, y los macrófagos ya cuando son activados y empiezan a fagocitar también secretan sustancias para poder atraer a más neutrófilos. Por eso se llama el proceso de inflamación, que recuerda que significa como acumulación de células del sistema inmune en el sitio de lesión, porque ambas se complementan, una activa a otra y de esta manera funcionan como sistemas de apoyo. Recuerda que también el macrófago, además de liberar citoquinas, también libera colagenasa, elastasa y el factor activador de plasminógeno, que estas sustancias le van a ayudar al macrófago como que a degradar o ablandar todo el tejido donde ha ocurrido la lesión, para que de esta manera pueda llegar a los sitios donde se encuentren los agentes patógenos y de esta manera pues eliminarlas, ¿sí? Ahora, como te lo expliqué anteriormente, existen macrófagos M1, que son los macrófagos que participan en el proceso de secreción de citoquinas, fagocitosis, pero también recuerda que existen los macrófagos M2, que son los macrófagos que nos van a ayudar que ocurre el proceso de cicatrización en el sitio de la lesión. Ahora, continuamos con lo siguiente, ¿sí? Los macrófagos, en el caso de macrófagos M1, ¿sí? Recuerda que además de las citoquinas liberan componentes como la colagenasa, elastasa y el activador del plasminógeno. Prácticamente estos tres componentes funcionan como descomposición tisular. Pero ¿cuál es la función de estos componentes? Pues que cuando llega al sitio de lesión necesitamos como que, imaginen que el macrófago como que va escarbando o va taladrando el tejido para poder llegar a todos los lugares donde se encuentran los agentes patógenos, porque recuerden que existe un sitio de lesión, pero que existe también diferentes células que están ahí. Entonces, de esta manera las bacterias podrían como que tomar a las células como una barrera para que los macrófagos no las encuentren. Entonces, de esta manera, como el macrófago libera estas sustancias, imagínense que como que va degradando o ablandando las células para que de esta manera le permita más fácilmente detectar y llegar a los agentes patógenos para que estos puedan ser eliminados. Al contrario, este es en el caso de los macrófagos M1, ¿sí? Al contrario de los macrófagos M2, ¿sí? Liberan una proteína que se le denomina CLP, que su función es inhibir la actividad de los neutrófilos y de la elastasa. Recuerda que aquí, en este proceso, ya cuando se eliminan a los agentes patógenos, necesitamos frenar el proceso de inflamación. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos patógenos a los cuales eliminar y los neutrófilos siguen secretando citoquinas y los macrófagos siguen secretando citoquinas y la histamina, pues estas mismas citoquinas o todas estas sustancias que los neutrófilos pueden liberar para matar a los agentes patógenos pueden de cierta manera dañar a las células que se encuentran de manera sanas, ¿no? Entonces necesitamos frenar este proceso. Entonces por eso los macrófagos M1 liberan esta proteína. Es decir, vamos a parar, les decimos alto, ya eliminaste a los agentes patógenos, alto, deja de secretar sustancias que puedan seguir dañando a las células sanas. Ahora necesitamos pasar al proceso de remodelación. Entonces esto es lo que hace esta proteína. Ahora, cuando ya se frena este proceso de inflamación, los macrófagos M2 secretan factores de crecimiento de fibroblastos, porque recuerda que los fibroblastos son los que van a secretar el colágeno, que nos van a ayudar en el proceso de remodelación y cicatrización. Y secretan principalmente una citoquina antiinflamatoria que se llama factor de crecimiento transformante beta, que esta es su abreviatura, TGF-beta. Entonces, esta citoquina antiinflamatoria, factor de crecimiento transformante beta, lo que hace es bloquear
al factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y por qué lo bloquea? Por lo siguiente. Recuerda que el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí?, activa también a los macrófagos. Entonces, el macrófago libera interleucina 12 y la interleucina 12 del macrófago activa a los linfocitos, en este caso a la NK, que es el natural killer, y el natural killer, cuando está activo gracias al macrófago por medio de la interleucina 12, va a empezar a liberar el interferón gamma. Entonces, este interferón gamma a la vez va a activar a los macrófagos para que sigan pues fagocitando, es decir, estimula su proceso de fagocitosis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos bloquear todo este proceso, porque si los macrófagos, los linfocitos, natural killer, los neutrófilos siguen secretando estas sustancias inflamatorias, entonces podemos ahora, en vez de remodelar, vamos a seguir dañando este tejido. Entonces, es lo que hace el macrófago M2, es parar todo este proceso gracias a su proteína CLP, y también pues es lo que ayuda a que se comience el proceso de regeneración celular y el proceso de cicatrización. Entonces necesitamos bloquear todo este proceso y también necesitamos proteger esta citoquina, que es importante para la regulación de la matriz extracelular, que es prácticamente la reparación. Ahora, los macrófagos también tienen un receptor que se le conoce como receptor CD31, ¿sí? Además de que los macrófagos pues eliminan a los agentes patógenos como alguna bacteria, hongos, virus o parásito, también tienen la capacidad de detectar, ¿sí?, cuando las células se encuentran normales o anormales, en este caso antes de que suceda el proceso de fagocitosis de los neutrófilos que han muerto, ¿sí? Entonces, los macrófagos contienen receptores CD31, ¿sí?, que hace prácticamente lo que hace es unirse al receptor que tiene, por ejemplo, el neutrófilo normal, el que está actuando de manera correcta. Entonces, cuando se une el receptor del macrófago al receptor del neutrófilo CD31, si estos se comunican entre sí y le manda una señal de que está activo de una manera correcta, entonces pues el macrófago ya no fagocita al neutrófilo, es decir, ocurre la supervivencia del neutrófilo. Pero cuando el neutrófilo se encuentra moribundo, es decir, ya no actúa de una manera correcta o ya está pasando por un proceso de muerte, ya los receptores del neutrófilo pues pierden la capacidad de mandarle una señal correcta al macrófago. Entonces ocurre una pérdida de la capacidad de la respuesta. Entonces, si el macrófago no obtiene una respuesta correcta, lo que ocurre es que este neutrófilo pues va a ser fagocitado por el macrófago, ¿sí? Entonces ocurre la fagocitosis del neutrófilo y la degradación de las enzimas del neutrófilo y el bloqueo de la liberación de citoquinas y lípidos. Es decir, si ya el neutrófilo no manda una señal correcta, ya el macrófago lo detecta como un neutrófilo moribundo, es decir, una célula que ya no sirve, que ya está muriendo, entonces la fagocita. Es el proceso que pasa, ¿sí?, lo que ocurre con los macrófagos M1, que también tienen la capacidad de fagocitar a los agentes patógenos, pero a la vez también fagocitan a todos los neutrófilos que han muerto o que están a punto de morir. Ahora, ¿qué pasa con los macrófagos M2? Pues los macrófagos M2, ¿sí?, ocurre una fagocitosis del material irritante, es decir, ocurre un bloqueo de toda la síntesis de los factores que podrían irritar al tejido o más bien a las células que están sanas. ¿Sí? Es el bloqueo de las citoquinas que participan en el proceso de inflamación.
y también van a participar en la eliminación del tejido dañado porque pasamos a un proceso de reparación celular. Sí, entonces los macrófagos M2 van a secretar interleuquina 1, van a secretar factor de crecimiento transformante beta y factores de crecimiento de fibroblastos, ¿sí? Es decir, van a participar en el proceso de activación de los fibroblastos y los fibroblastos son los que van a secretar el colágeno, que es lo que nos va a ayudar en el proceso de cicatrización. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso de eliminación de los agentes patógenos no ha sido eficiente? Se forma en este caso un granuloma. ¿Qué es el granuloma? Tenemos el siguiente ejemplo. Cuando el tejido dañado ya ha sido limpiado gracias a los macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Ya cuando se eliminan los agentes patógenos, entonces les comenté que viene un proceso de remodelación celular, ¿sí? Para el proceso de cicatrización. Pero cuando empieza el proceso de remodelación celular y no se eliminan de manera correcta los agentes patógenos, entonces va a haber un acúmulo de varios fibroblastos, ¿sí? Imagínate, de varios fibroblastos, de varios macrófagos y de varios neutrófilos en el lugar de la remodelación. ¿Por qué? Porque no se ha eliminado de manera correcta los agentes patógenos, pero a esta formación se le conoce como granuloma, que es cuando el mismo proceso de cicatrización ha sido afectado porque los agentes patógenos no se han eliminado de manera correcta. Entonces se forma un granuloma. Entonces este granuloma es prácticamente la acumulación de macrófagos, de linfocitos, de fibroblastos,